Hola, muy bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Seguimos adelante estudiando el libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 5, versículos 14 al 42. El tema de hoy lo denominé la catástrofe del Sanedrín. Esta semana leí en cuanto a algunas palabras que se originaron en la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas es SNAFU, que en realidad se trata de un acrónimo. Un acrónimo es la formación, es el procedimiento para formar una palabra. Es la formación de palabras que consiste en la unión de iniciales y otras letras del principio o el fin de dos o más palabras que forman un concepto o una expresión. O sea, es la formación de un concepto o una expresión con iniciales o partes de palabras. Por ejemplo, autobús está formado por automóvil y ómnibus. Entonces, esta palabra SNAFU es un acrónimo que significa situación normal se torna en desastre. En el diario Chicago Tribuna salió un artículo que dice que el Pentágono desechó esa palabra y adoptó una nueva. La nueva es FOB, F-O-B-B. Se trata de otro acrónimo que significa engañado increíblemente. Si los líderes de la nación de Israel hubieran podido describir su estado durante el periodo de tiempo en el cual transcurre el capítulo 5 de Hechos, podrían haber usado esas palabras, SNAFU y FOB, una y otra vez seguramente. Desde su perspectiva, durante las próximas 24 horas, las cosas se pondrían de mal en peor. Los apóstoles no se marchaban y ahora había más y más personas, incluyendo sacerdotes, dejando el judaísmo y aceptando a Jesucristo como su Señor. ¡Qué tremendo! Esto nos muestra que el Sanedrín estaba en problemas. Fíjese en los versículos 14 al 16 de Hechos capítulo 5. Por favor, busquen su Biblia, Hechos capítulo 5, versículos 14 al 16. Dice la Biblia así: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos. Quiero hacer una aclaración aquí. La palabra cama se refiere a un mobiliario que usaba la gente con buena posición económica, en tanto que el lecho era simplemente un colchón, cosa que empleaban los pobres. O sea, Lucas nos está dando a entender que tanto los ricos como los pobres querían ser sanados por el apóstol. Ahora sigamos con la lectura. Dice la Biblia, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esto nos da una idea de lo que previamente estudiamos del magnífico poder de Dios que temporalmente Él le dio a los apóstoles para establecer una nueva era. Todas las eras que Dios estableció desde Génesis en adelante eran eras milagrosas que validaban el mensaje de aquellos siervos que hablaban en su nombre. Uno no puede imaginarse esta escena. No hay oraciones extensas, no hay una fe que alguien está acumulando, no hay nada de eso. De hecho, la Biblia nos dice que todos fueron sanados, no hubieron fracasos. No se nos dice si había fe en Cristo entre los sanados. Ellos simplemente ponían sus camas y lechos afuera y Dios validaba el mensaje de esa nueva iglesia como verdadero. Lo que se implica es que Pedro solo caminaba por el lugar y su sombra, al recaer sobre los enfermos, los sanaba. Veamos ahora aquí los celos del Sanedrín. Ahora algo tiene que suceder a esta altura. Fíjese en el versículo 17. Allí leemos esto. Dice la palabra: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Escuchó bien? Se llenaron de celos. No pase por alto el motivo por el cual estos líderes hacían lo que hacían.
Estos estrictos seguidores de la ley estaban tan preocupados con mantener su empleo que ignoraban el cumplimiento de la ley por medio de Cristo. Esta no es la primera vez ni la última que sus cabezas están llenas de envidia y celos. Mateo capítulo 27, versículo 18, nos dice que los líderes judíos clamaban que Barrabás fuera liberado en vez de Jesús. Dice la palabra, porque Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Hechos capítulo 7, versículo 9, Esteban habla frente al Sanedrín y les dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto. ¿Ve cuántos pasajes nos están hablando de los celos de la envidia? La implicación es que el Sanedrín arremetió contra el Redentor por celos. Hechos, capítulo 13, versículos 44 y 45 leemos esto. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Otro pasaje más. Mire Hechos, capítulo 17, ahora versículos 4 y 5, nos dice así. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. ¿No es increíble? La emoción que entregó a Jesús, apedreó a Esteban y asedió a Pablo y a Silas, fue ni más ni menos que los celos. Lo único que los líderes pensaban era, nos está quitando poder y atención, ¡acabemos con ellos! Qué bueno que los creyentes no luchamos con eso. Qué bueno que la iglesia no es un lugar de competición, de envidia o de celos, sino que nos servimos unos a otros y pensamos de los demás como mejores que nosotros mismos. ¿No es así? Claro que no. Pablo tuvo que denunciar a la iglesia en Corinto por su envidia y celos. De hecho, vaya a Santiago capítulo 3. Allí se nos advierte en cuanto a lo que vemos aquí del Sanedrín, porque puede hacerse presente en nuestras vidas también. Tenga mucho cuidado. Fíjese en el versículo 13. Santiago está escribiendo estas palabras a los creyentes en la dispersión. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras palabras, ¿quién en la asamblea se considera sabio y entendido? Bueno, ¿cuál es la prueba para ser sabio y entendido? Sigamos leyendo. Dice, muestre por las buenas conductas sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, no trate de disimular, dice la Biblia. No mienta en cuanto a su ambición y envidia. La verdad es que esta ambición egoísta y envidia, Santiago dice en el versículo 15 cómo es. Él dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. De hecho, uno puede ver esto desde el huerto del Edén, donde el enemigo de la futura iglesia, tal como narra Génesis capítulo 3, le susurraría a la mujer, Dios tiene algo que no tienes. ¿No te molesta? Continuemos con el versículo 16. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Esto no fue dirigido a Wall Street, sino que fue dirigido a la iglesia. Continuemos con el capítulo 4, versículos 1 al 4. Dice Santiago capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis,
pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Le pregunto, ¿a quién le está escribiendo Santiago en estos versículos? ¿A paganos incrédulos? No, le está escribiendo a creyentes. Santiago está diciendo que los creyentes, que supuestamente deben ser fieles a Dios, tienen envidia y celos en sus vidas y en la congregación. Quieren lo que otros tienen. Quieren la posición y el poder que otros tienen. Santiago les dice, ustedes crean desorden y maldad. Continúa ahora con el versículo 4. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, pasan a ser adúlteros. Uno debe ser fiel a Dios, pero si siguen todas esas cosas para su propio placer, pasan a ser adúlteros, infieles a Dios. Versículo 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Es interesante ver que Santiago usa la palabra celoso al hablar de Dios. Mientras ustedes están detrás de las cosas que son para sus propios placeres y deseos, Dios está celoso para que sean dominados por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿de qué está celoso? ¿Está celoso de esas cosas que otros tienen que usted no tiene? Poder, posición, reputación, popularidad, cosas materiales. ¿O está celoso por tener al Espíritu de Dios dominando su vida? Qué gran pregunta, ¿no? ¿De qué estamos celosos? El Sanedrín está en el proceso de autodestrucción. Tito, el general romano, dentro de pocos años destruirá Jerusalén. Va a enviar a la nación de Israel, juzgada por Dios en ese momento, en el año 70 después de Cristo, al olvido. Digo esto porque lo que le sucedió al Sanedrín le puede suceder a los creyentes. Según Santiago, podemos perder nuestra pureza como creyentes y nuestra unidad como iglesia a causa de los celos y de la envidia. Tengamos mucho cuidado. Pero no solamente vemos aquí los celos del Sanedrín, sino también vemos la reprensión de parte del Sanedrín. Ahora regresemos al libro de los Hechos y veamos lo que sucede. En Hechos capítulo 5, versículo 18. ¿Qué va a hacer el Sanedrín? Allí leemos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Lo que sucede aquí es que el Sanedrín, haciendo un esfuerzo para desacreditar o deshonrar a los apóstoles, los pone a los 12 en la cárcel. Usted sabe muy bien que sean inocentes o no, esto los va a deshonrar. Ahora, ellos van a tener un historial criminal. Estuvieron presos. Y los que son débiles o tímidos, que están pensando en la posibilidad de convertirse al cristianismo, ahora van a decir, pero estos líderes estuvieron en la cárcel, son convictos, no nos pueden estar diciendo la verdad. ¿Cómo puede ser esto? Ese fue un intento del Sanedrín de aprovechar este momento explosivo. Ahora, a esta altura, Dios revela lo que yo creo es un gran sentido del humor. Los saduceos no creían en nada que fuera sobrenatural. Siempre trataban de explicar los milagros como alguna gente lo hace en la actualidad. Los saduceos eran los religiosos liberales de la época de Cristo. Eran hombres supuestamente espirituales, pero que intentaban explicar lo sobrenatural. De esa manera, negaban que Jesucristo pudiera ser Dios encarnado, ya que eso era sobrenatural. Una de las cosas que más le molestaba a los saduceos eran los ángeles. No les gustaba hablar en cuanto a los ángeles, no querían hablar de eso. De hecho, no creían en los ángeles. Así que Dios miró desde el cielo y pensó, bueno,
voy a sacar a estos apóstoles de la cárcel. ¿De qué manera? ¿Un terremoto? Recuerde que esto le sucedía a Pablo y a Silas. No, mejor voy a usar un ángel. Fíjese en los versículos 19 y 20 de Hechos capítulo 5. Dice la Biblia: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¡Qué maravilloso! En otras palabras, no dejen de lado el mensaje, no lo diluyan, no lo hagan más suave, continúen proclamando el mensaje que les di. Eso les dijo el ángel. Warren Wiersbe, en su comentario de Hechos, da una ilustración de algo que le sucedió a él durante sus años de ministerio en la iglesia de Moody. Él escribe lo siguiente, escuche bien. Esto dice Warren Wiersbe: mientras ministraba en la iglesia de Moody en Chicago, fue un placer para mí guiar a un pastor a los pies de Cristo. Sí, escuchó bien. Él guió a un pastor a Cristo. Hay hombres que hablan desde el púlpito y no son salvos. Tienen un interés profesional por lo sagrado, pero no tienen una relación con el Salvador. Wiersbe guió a uno de estos pastores a Cristo. Él dice así: era un hombre muy talentoso que predicaba y ministraba a una congregación de muy buen estado económico. Él regresó a su iglesia y comenzó a compartir de Cristo, y muchos de sus miembros se salvaron. Luego, los líderes de su denominación se metieron en el asunto y lo amenazaron con expulsarlo. Él vino y me preguntó: ¿ahora qué hago? Yo le dije: quédese allí hasta que lo echen, sea amable y respetuoso. Finalmente lo sacaron de la iglesia, pero no antes de que su ministerio influenciara y testificara a muchos en la iglesia y la comunidad. Hasta ahí lo que explica Warren Wiersbe. Volvemos a la meditación de la palabra de Dios. Entonces, el ángel le dijo a los apóstoles que regresaran y continuaran diciendo la verdad, proclamándola. Fíjese en el versículo 21 ahora. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Ellos no sabían que los apóstoles habían salido. Continuemos con los versículos 22 y 23. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Ahora, esto nos da la idea que las puertas aún estaban trabadas desde afuera. Los guardias están en sus puestos allí firmes, como si nada hubiese sucedido. Luego, ellos quitaron los cerrojos y abrieron las puertas y no encontraron a nadie. Aún así, no había manera que los apóstoles hubieran salido por otro lado que no fuera la puerta principal, la cual también estaba cerrada. Continuemos con el versículo 24. Dice: cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. En el idioma original, esto es condicional y uno podría agregar las palabras: estaban perplejos al respecto y no sabían qué pasaría si esto continuaba. El Sanedrín estaba en problemas. Las cosas salieron totalmente mal. Las cosas empeoran cada vez más para los miembros del Sanedrín. Y mientras están masticando todo esto, reciben nuevas noticias. Versículo 25, mire lo que dice allí. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Ellos piensan: esto está fuera de control, nos salió mal de veras, totalmente mal. Veamos los versículos 26 al 28. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles
y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Ahora, escuche bien, ponga atención. ¿Qué falta ahí? No preguntan cómo se salieron de la cárcel o de la prisión estando ésta cerrada con seguridad y con los guardias allí afuera. No preguntan esto. ¿No sería esa la primer pregunta? ¿No sería esa la primera pregunta? Queremos saber cómo lo lograron. Sin embargo, no hay mención alguna. La verdad es que ellos no querían saber, así que no preguntaron. En esta escena tenemos a 72 hombres haciéndose los tontos. Conocen la verdad, saben que algo está pasando, pero cierran los ojos y dicen: nosotros no vimos nada. Así que ignoran por completo todo lo acontecido y le dicen a los apóstoles: ¿no les dijimos ya que no enseñen en ese nombre? Ni siquiera pueden pronunciar el nombre de Cristo. No quieren aceptar otra verdad innegable de un milagro. En el versículo 28 continúan reprendiendo a los 12. Dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El Sanedrín básicamente está anunciando que los apóstoles son culpables de 3 cosas. Primero, los apóstoles son culpables de insubordinación. ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre?, decían ellos. En segundo lugar, son culpables de enseñar, porque decían: habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina. ¿No sería maravilloso que las autoridades de nuestro vecindario nos llamaran y nos dijeran: ¿habéis llenado la zona con esta doctrina? ¿Cómo se sentiría usted? Estaríamos entusiasmados de que los inconversos digan tal cosa. ¡Qué hermoso! En tercer lugar, y este es el verdadero problema, los apóstoles son culpados de implicarlos a ellos, o sea, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Este es el verdadero problema. ¿Se olvidaron sus propias palabras? En Mateo capítulo 27, versículos 24 y 25, cuando la multitud clamaba para que Pilato librara a Barrabás, él les dijo: no veo nada malo en este hombre, es inocente. Y ellos, o sea, los líderes religiosos y la nación, les respondieron a Pilato: su sangre sea sobre nuestras cabezas. ¿Se olvidaron de esas palabras?